Vamos a darle entrada a nuestro invitado. Nos jerarquiza el periodista especializado en temas de geopolítica, Gabriel Fernández. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Bueno, queremos oír tu visión del mundo actual, de esta coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación, es un placer, la verdad. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, buenas noches. Mi compañero te saluda, Florencio Morales, es conscripto médico en Malvinas. Un honor para mí charlar con todos ustedes, realmente. Así como de la actividad que desarrollaron en Avellaneda. Bueno, lo que estamos viviendo es, en cierto modo, uno de las rupturas, de los quiebres históricos que seguramente va a ser considerado muy trascendente, a la altura de momentos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Cómo se fue llegando a esta situación? Bueno, a través de el proceso de erguirse como, podríamos así decir, la orientación de Occidente, el capital financiero logró, y ahí se nota, bueno, lo acaecido en Malvinas, ¿no? Logró hacerse cargo del conjunto del capitalismo. Logró controlar los 90, logró armar el consenso de Washington y a partir de allí desarrollar sus políticas, que básicamente son antiproductivas, antiindustriales, rentísticas, y además tienen una característica: no se pueden detener, es decir, es necesario aniquilar a las grandes corporaciones financieras. ¿Por qué no se puede detener? Operan como un carcinoma que va avanzando, y así como operaron esas corporaciones sobre nuestros países durante tantos años, empezaron a hacerlo sobre los propios, sobre los estados centrales, que han quedado reducidos a las necesidades de las corporaciones rentísticas. Y esto es lo que ha llevado a que muchos estados centrales, la mayor parte de los que estamos viendo en este periodo, en lugar de operar según las necesidades de sus pueblos y de sus territorios, operen según las necesidades de las corporaciones financieras que manejan a las armamentísticas. Entonces bregan porque necesitan la guerra. La guerra no es para ellos un problema que hay que evitar y que de últimas hay que afrontar. Eso lo es, en cierto modo, para nosotros, que podemos afrontar un conflicto, pero no desearlo necesariamente. Ahí hay un deseo implícito en la configuración misma de las grandes empresas para llevar adelante el conflicto. Entonces se desatan litigios en todo el mundo y se los incentiva. Y de algún modo Estados Unidos e Israel hoy son vanguardia del capital financiero, son vanguardia del guerrerismo, del belicismo y de la necesidad imperiosa de destruir la política en sintonía con destruir la industria, que significa destruir a los pueblos. El ser humano para las corporaciones financieras es un costo, es un gasto, por eso los liberales hacen eje en eso. Es un gasto que hay que evitar, y la manera realmente satisfactoria de evitarlo es eliminarlo, reducirlo según las necesidades estrictas de los bloques de poder, pero no darle aire para que pueda llegar a transformar el mundo positivamente, como puede ser transformado hoy a través del empuje de los pueblos y de la utilización política de las nuevas tecnologías. Esto es lo que estamos observando ahora. Esta es la guerra que se está desarrollando en Asia Occidental, que se está desarrollando en la frontera eurasiática y que de algún modo, como pulseada, se está desplegando en todo el planeta. Mi pregunta es la siguiente: vengo de una reunión con distintos referentes y uno de ellos dijo que a Irán lo entregaron en la reunión de Alaska entre Putin y Trump. O sea, para ese referente
bueno, obviamente vemos que hay tres puntos importantes de poder, además de el capital que se mueve por todo el mundo. Los tres puntos son Rusia, China y Estados Unidos, por razones similares en cuanto a poderío militar algunos, otros por poderío industrial, científico y demás. Mucha gente dice Estados Unidos está en retirada, yo no lo veo todavía en retirada, me encantaría. La cuestión es más, vos podés pensar, nosotros sabemos perfectamente que Estados Unidos fue el fiel de la balanza que acabó con la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas obviamente un desastre, pero que tuvimos del otro lado Estados Unidos no nos cabe la menor duda, ¿no, compañero y compatriota? Desde acá, entonces, enseguida planteo de vuelta lo que estábamos hablando, pero quiero decir que desde este programa decimos no a la guerra. Argentina no está en guerra, nuestra zona de influencia es México, Sudamérica, el Centroamérica, Latinoamérica, México, Centroamérica, Sudamérica, el Atlántico Sur y Antártida. Esa es nuestra zona de intereses estratégicos. Después, obviamente, la expansión de nuestros mercados en todo lo posible y cercarnos a los BRICS. Esa es nuestra idea y, por lo tanto, no estamos en guerra en Medio Oriente, y quien dice eso es un traidor a la patria. Y bueno, lo que te quería decir es eso, la duda esa que me plantearon de que había sido entregado Irán. ¿Qué capacidad le ves además a Irán de defenderse? Bueno, en cuanto a la guerra de Malvinas, es una guerra heroica y reivindicable. Es una guerra contra los dos grandes poderes atlantistas, contra el Reino Unido y contra Estados Unidos. Es una acción heroica de nuestros soldados y del pueblo argentino. Sí, eso lo compartimos, no de la dictadura. Incluido todos los que peleamos en ese momento contra el Plan Martínez de Oz, ¿no? Que es lo que derivó en la imposibilidad de configurar un frente nacional para poder sostener la causa. Por supuesto que acá no hay elementos lineales, ¿no? Ahora, por lo tanto, puede haber acuerdos. Yo creo que hay varias reuniones. Por un lado está Anchorage, Alaska, efectivamente. Por otro lado, hay en estos días, en plena guerra, reuniones de Reino Unido con las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, hay reuniones de Irán con China, hay reuniones previas que fueron rotas en la misma negociación por Estados Unidos, entre Irán, Estados Unidos y Omán, con el objetivo de avanzar en una propuesta en la cual había aceptado Irán dejar de enriquecer el uranio y negarse, por supuesto, a desarrollar armas nucleares. Es decir, Estados Unidos, como en otras ocasiones, rompió una vía de negociación muy apreciable. De las naciones que no se prendieron a esa unilateralidad de la que hablamos, el capital financiero, se fueron configurando paulatinamente, en este último tramo más aceleradamente, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS. Eso es, en cierto modo, el interés profundo de los pueblos canalizado a través de asociaciones industriales. Es una previsión histórica de Alberto Metol Ferré, nuestro oriental argentino, que potenció el discurso de Perón del año 53 sobre la unidad continental. En ese desarrollo hay una tendencia de los pueblos que integran los BRICS y los BRICS más, nunca la totalidad, y de los que integran la Organización de Cooperación de Shanghái, originalmente creada para garantizar la seguridad y con posterioridad desplegada económicamente para poder avanzar según los intereses profundos. Una aclaración ahí, ¿qué es la política? La política es el Estado, representado políticamente por los delegados del pueblo, que encarna el interés del pueblo y del territorio. Sí. Lo que está pasando con las naciones centrales de Occidente y con Argentina es que sus comandos estatales no representan a ese interés profundo, sino representan a las corporaciones financieras. Hecha esta precisión, la pregunta puntual, por supuesto que uno tiene que responderla con franqueza. No lo sé, ¿qué hablaron? En privado, Putin y Donald Trump, no tengo la menor idea porque no estaba allí. No existía. Y todo es posible porque la historia no es lineal. Pero cuando uno observa
los productos brutos de los BRICS más y los de Europa se encuentra con que unos crecen y otros decrecen. Y esos son bloques económicos muy grandes. El que crece, crece con gran empuje, y el que cae, cae con gran peso, ¿no? Entonces yo creo que en el mediano plazo la humanidad va a poder reconfigurar, barajar y dar de nuevo con un esquema mucho más equilibrado que el que hemos conocido hasta ahora. Sí, esperemos que sí. Quedaba esa parte de la pregunta sobre la capacidad que tenga Irán de resistir este ataque conjunto de Israel y de Estados Unidos. Bueno, está bien lo que vos planteás. Estados Unidos es una potencia de cuidado. Entonces, yo mismo me hago la pregunta, me la he hecho hace minutos al aire, si cabe pensar que este deterioro que está sufriendo a través del conflicto, que inclusive incide internamente, porque se está fracturando MAGA, se está fracturando el Partido Republicano, se está fracturando Estados Unidos, si no lo pudieron prever las agencias de inteligencia más costosas de la historia, porque la inversión norteamericana en inteligencia y defensa es extraordinaria. Si se equivocan, y por supuesto uno entra a revisar la historia, ¿no? Y te encontrás con que puede equivocarse, que Vietnam y Afganistán fueron dos errores sensacionales de los Estados Unidos, y otras acciones no. Pero creo que China y Rusia han resuelto, junto con Irán, avanzar en el control de los estados asociados, la inversión productiva, franja y de ruta, en el desarrollo científico-técnico, y no les conviene echarse atrás por una negociación puntual. Por eso creo que sí, que Trump le puede haber señalado a Putin cuál es la oferta, y básicamente serás el proveedor de combustible y de energía de todo el planeta, y Occidente estará obligado a comprarte. Es muy tentadora la oferta. De hecho, es lo que quiso hacer la propia Rusia con Yeltsin en los 90. Pero da la sensación que la propuesta autoconstruida de los BRICS, de los multipolares en general, es muy valiosa como para dejarla de lado por la resolución puntual de un conflicto. Sin embargo, quién sabe. Pero China y Rusia y otras naciones, Brasil es un muy buen ejemplo, están apostando la inversión productiva y el control de los estados en defensa de los intereses de sus pueblos. Y no creo que muchas de ellas, no creo que ellas estén dispuestas a dejar de lado ese espacio que han construido en beneficio de un decadente imperio anglosajón que tiene serias dificultades para sostenerse. Querido compatriota, ¿cómo ves a nuestro país? Espera que termino con esto y después hablas vos. Querido compatriota, ¿cómo ves a nuestro país con estas declaraciones? Estamos en guerra, el lobby israelí a través de Bullrich, estamos en guerra, Milei, que yo no sé qué concepto tiene de Milei, porque nosotros acá en este programa no entendemos si el tipo es un psicópata, si el tipo es un gran actor y un ladrón de primera. Sin duda alguna es un administrador de intereses extranjeros, es un virrey acá en Argentina. La verdad que las declaraciones son funestas. Yo a veces te cuento, Gabriel, decimos, ¿cómo la embajada de Israel, la DAIA y la AMIA no se dan cuenta que están concentrando un odio en su contra a través de Milei, que la prudencia como parte de la política, vos que sos un especialista sabés que la política es cuestión de prudencia y la política internacional 1000 veces más. Entonces yo no entiendo cómo ese lobby de poder acá no le dice a Milei que no sobreactúe como sobreactúa, porque te aseguro que en los círculos en los que estoy yo, y son numerosos, hay mucha bronca y no separan mucho el Estado de Israel de las creencias religiosas. ¿Por qué él no las separa? ¿Por qué Milei no las separa? ¿Vos me entendés lo que te digo, Gabriel? Después te escuchamos, Florencio. Sí. Claramente. Por un lado, veamos los aliados, ¿no? Estados Unidos quiere formar una coalición naval para destapar el estrecho de Hormuz, para garantizar la circulación petrolera. Las naciones de la Unión Europea le dicen que no, y las naciones del Golfo Pérsico hacen como que no escuchan.
y Argentina le dice que sí, digamos, es una situación disparatada, ¿no? Ahora, ¿por qué Israel no le pone coto al comportamiento mileísta? Porque Israel es así. Israel es una vanguardia de extrema derecha del propio imperio. Israel es el que ha llevado a Estados Unidos a este pantano. No porque Estados Unidos no tenga responsabilidad, por supuesto, es el más grande, pero Israel es una suerte de Milei que insulta al planeta y lo asesina de modo indiscriminado. Basta observar lo ocurrido en Gaza. Ahí Netanyahu mostró su verdadera cara y ese es el rostro de el sector que gobierna el Estado de Israel en este momento. Por lo tanto, creo que Milei no les hace más daño en su imagen pública que la que les hace Netanyahu, que es un criminal reconocido. Gracias, muy buen concepto ese. Te escucho, Florencio, ¿qué querías decir? Ampliar un poco lo que venía diciendo Gabriel antes, ¿no? Que hay un detalle a tener en cuenta. ¿Ustedes saben cuál fue la guerra más larga del siglo XX? La guerra entre Irán e Irak, que comenzó a principios de los años 80 y se extendió por 8 años. E Irán resistió a esa guerra en inferioridad de condiciones en un principio, porque hacía poco tiempo que esta revolución islámica se había tomado el poder, que fue en 1979. E Irak estaba apoyado muy firmemente por toda la industria armamentista norteamericana. Saddam Hussein fue una suerte en Irak, una suerte de Milei, y después le dieron vuelta la cara y lo ejecutaron. Bueno, eso demuestra lo que el papel real y cómo los ven desde los países centrales a tipejos como Saddam Hussein. O como Galtieri. Como Galtieri. Es parecido, ¿viste? Le dieron alas, el tipo creyó que era protagonista y lo bajaron. Como hacía Spilimbergo, decía que la guerra de Malvinas era como una discusión que hubo en una plantación norteamericana en la época de la esclavitud. Había la tía que venía a ser Gran Bretaña, estaba vieja y se reían tanto el amo como el sirviente de ella. Pero se reían cuando estaban juntos. Un día el sirviente se rió de la tía delante del amo, delante de todos. Y entonces condicionó a la clase de la que venía el amo y le pega una patada y lo manda con los demás esclavos. Es decir, eso es un poco una gran metáfora que hizo Spilimbergo sobre lo que fue la guerra de Malvinas. Quería saber, querido compatriota, porque realmente es una alegría escucharte tan esclarecedor, ¿qué le puedes decir a nuestros compatriotas, a millones de argentinos, sobre cómo nos podemos ubicar en el marco internacional, en el sentido de estas palabras de guerra, guerra, guerra que escuchamos todo el tiempo, que nos dice que hace 30 años que estamos en guerra con Irán, cuando muchos hablan de la pista siria más concreta en el tema de lo que fue la AMIA? Obviamente lo de la embajada fue el Hezbollah que le devolvió una que le hicieron y después ellos mataron a un jefe de Hezbollah porque ahí como se dice, la retribución es la forma de relaciones, así, es parte de la historia. Pero bueno, la cuestión es que, ¿qué le decimos a la gente que está escuchando guerra, guerra, guerra en un lugar donde nosotros no tenemos nada que ver? Y además son culturas diferentes también. Una cruzada. Bueno, por un lado un apunte al comentario anterior, que está bien. La única que le queda a Estados Unidos e Israel, a este tándem, para derrocar el gobierno islámico es ingresar por tierra, pero ingresar por tierra implica disponer de 4 o 5 efectivos por cada uno de defensa, ¿no? Significa afrontar una región montañosa como la que entorna Teherán y que está muy bien custodiada por fuerzas armadas modernas como las iraníes, mientras que las fuerzas armadas norteamericanas tienen la matriz de la Guerra Fría, es decir, son más antiguas aun cuando tengan un poderío sensacional desde lo técnico para la agresividad.
Y el otro tema para damnificar a la República Islámica de Irán por tierra es que Estados Unidos dispone de mercenarios que ni saben dónde queda Irán, mientras que los iraníes saben por qué pelean, saben que su tierra vale la pena ser defendida y su pueblo vale la pena ser defendido. Entonces, no sabemos cómo va a terminar esta historia, pero hay elementos que vale considerar más allá de la propaganda, que inciden. Con respecto a qué decir, por un lado, bueno, si uno tiene amor por la patria, trata de, en el rubro que le corresponde, defenderla, sostenerla, desarrollarla. Este es el gran momento histórico de la Argentina. Las potencias que crecieron en los últimos 5 años, que configuran los elementos multipolares de los cuales hablábamos recién, aplicaron economía mixta con presencia del Estado, comunidad organizada, tercera posición. Argentina brindó pautas al mundo al respecto y es la que no usufructúa. Ha decidido fugar hacia atrás, ir hacia el pasado y se va a encontrar con un vacío, porque saben ustedes que el pasado no existe, lo que existe es el presente. Exacto. Es una verdadera que sea la Argentina desperdiciando este periodo, porque la Argentina es la creadora de la idea que insufló vida al NOAL, la idea que insufló vida a los terceristas, la idea que insufló vida a los BRICS, surge aquí, en estas pampas, y estaría bueno poder aprovecharla, ya que la inventamos, y la trabajamos. Tendríamos grandes inversores de los mismos multipolares que están confrontando con el atlantismo, y tendríamos la posibilidad de vivir mejor, desplegar científico-técnicamente las virtudes argentinas, que son inconmensurables en ese sentido, y tener una patria que se ponga de pie. Este es el momento de hacerlo, y Argentina ha resuelto silbar, fingir demencia, correr hacia atrás, cosas raras que no deberían suceder. Milei lo resolvió, y los que lo apoyan. Quizás haya, como yo vengo de una reunión donde hay millones que no piensan eso, como vos. Que no somos muchos. Desde ya te agradezco mucho esta presencia y te quería decir, a Trump le recordamos el destino de Marcus Licinius Crassus y la batalla de Carrás, y vos lo debes saber, 53, el ejército romano entra en Persia. Creían que eran todos poderosos, 30.000 hombres y demás, y los persas los hacen pelota, y a que tanto amaba el oro, a Craso, le tiran oro en la garganta. Ese fue un buen ejemplo de lo que pasó en ir por... Es que es algo histórico, ¿no es cierto, Gabriel? Gabriel, este es un hecho histórico que pasó. Entraron por tierra a Persia, el ejército romano, que era el imperio, porque estamos hablando del 53 a.C., o sea, era el imperio romano, y perdieron, ¿no? Perdieron, sí. ¿Vos qué pensás, Gabriel? Y bueno, si vamos a recordar hechos históricos para combinar lo de otros con lo nuestro, bueno, tenemos, ¿no?, las guerras federales, el 17 de octubre, tenemos el Cordobazo y las distintas instancias en todas las provincias que se sucedieron en ese año 68, tenemos las luchas de los 70, tenemos el 2001, que es heroico, tenemos el 16 de diciembre echando la dictadura, la gente con las vallas en sus manos, es decir, hay mucho para rescatar de... Sí, yo estuve ahí, estuve el 16 de diciembre, cuando mataban a Flores, a Dalmiro Flores. Claro, estuve ahí yo. Yo también, mira. Yo también, para el diario La Voz. Muchas gracias, te mandamos un abrazo en celeste y blanco, tenemos que cortar, solamente queremos decir a nuestros compatriotas, memoria, verdad y justicia. Vamos a estar el 26 en la plaza. No nos manden mensajes adorando a Videla como nos mandaron, porque ya sabemos quiénes son y son una manga de estúpidos. Videla hizo lo que quería la oligarquía local y lo que quería el imperio, y no hay nada peor que eso, fue un traidor. Así yo, por mi parte, Héctor, quería pedir perdón por el caos en que se metió el programa cuando yo me quedé sin micrófono. Pero no, por favor, es una alegría que armar este programa con vos, y les mandamos un abrazo soberano a todos, y democracia y justicia social por siempre. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo. Un abrazo, gracias.